Buenos días a todos. Hoy es sábado, día 18 de marzo. Estamos en la semana tercera de Cuaresma y como todos los sábados, pues es día especialmente dedicado a la Santísima Virgen María. Ella es nuestra Madre, ella es espejo en el que nos miramos o el que debemos mirarnos, en la vivencia de todas las virtudes, en la vivencia de la voluntad de Dios, de la pobreza, de la humildad, del seguimiento de Jesús. Ella es realmente la que nos acompaña en todo momento, en todo lugar. Solo tenemos que expresar nuestra oración, pedir su ayuda y ella siempre estará ahí, siempre. María nos conduce al verdadero encuentro con Cristo y eso es realmente lo más importante que debemos tener siempre en ella. Bueno, pues el Evangelio de hoy es Lucas 18, 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano que expresa magistralmente la postura de las dos personas. Jesús no compara a un pecador con un justo, sino un pecador humilde con un justo soberbio y satisfecho de sí mismo. El fariseo es buena persona, cumple como el primero, no roba, no mata, ayuna cuando toca hacerlo, paga lo que hay que pagar, pero no ama a los demás. Está lleno de su propia bondad. Jesús dice que éste no sale del templo perdonado, mientras que el publicano, que es pecador, pero se presenta humildemente tal como es ante el Señor, sí es atendido. El que se enaltece a sí mismo será humillado, el que se humilla será enaltecido por Dios. Lucas nos dice que Jesús dijo esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Nuestra conversión cuaresmal va siendo interior, seria, sincera, humilde. ¿O tendremos la misma experiencia de tantos años en que también nos decidimos a volver a Dios, a volver a los caminos de Dios, y luego fuimos débiles y volvimos a nuestros propios caminos? ¿Se podrá quejar Dios de nuestros buenos propósitos diciendo que son nube mañanera? La llamada del profeta ha sonado hoy para nosotros, no para el pueblo de Israel. Ea, volvamos al Señor. Nos ha invitado a conocer mejor a Dios, a organizar nuestra vida más según las actitudes interiores, la misericordia hacia los demás, que según los actos exteriores. Entonces sí que la Cuaresma será una aurora de luz y una primavera de vida nueva. Dejémonos ganar por el Salmo, que ha puesto en nuestros labios palabras de arrepentimiento y compromiso. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Deseamos y pedimos a Dios que en verdad restaure nuestras murallas, nuestra vida, según su voluntad. ¿O tenemos miedo a una conversión profunda? ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el que está orgulloso de sí mismo o en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? Y ojo, porque no vale, como sabemos el final de la película, pues entonces apostamos a caballo ganador, ¿no? Sino hay que ser sincero y leal y coherente, ¿no? El fariseo, en el fondo, no deja actuar a Dios en su vida. Ya actúa Él, que prácticamente lo llena todo. Está tan pagado de sí mismo que, con perdón de la expresión, ni Dios entra ahí. Somos de esos que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás. Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros,
tendríamos una actitud distinta para con los demás y no seríamos tan autosuficientes. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de Cuaresma, ayuno, oración, limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que se nos pide es interior. Por ejemplo, la misericordia, el amor a los demás. ¿Cuántas veces nos lo ha recordado la palabra de Dios en estos días? Pues como dicen en el fútbol, ojo al dato, ¿no? Aplícate el cuento. Y no nos quedemos, como decía en el miércoles de ceniza, el alarde, el tocar la trompeta, el perfumar, sino realmente interiormente, en verdad, que sea un cambio profundo de nuestra vida, de toda nuestra vida, yo diría interior y exterior, ¿no? Que se note también en nuestro talante, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra acogida. No podemos ir, como decía el Papa, como pepinillos en vinagre y con cara amargada y con cara, sino también poniendo nuestra sonrisa, nuestra mirada de luz, nuestra acogida, y que eso pues sea expresión de lo que estamos viviendo interiormente. Hoy, 18 de marzo, la Iglesia celebra la conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Simpatizó primero con los arrianos anomeos, entre los cuales se contaba su metropolitano, Acacio de Cesarea. Después se separó de ellos por motivos jurisdiccionales y también teológicos, y se unió con los semi-arrianos, lo cual le valió persecuciones y el exilio. Finalmente aceptó la fe de Nicea, aunque evitó siempre la expresión homoousios, aplicada al verbo de Dios, consustancial al Padre, eso significa, ¿no? A causa de estas fluctuaciones se precisó mucho tiempo para que la santidad personal de Cirilo se celebrara universalmente. Al menos en Occidente su fiesta no se instituyó hasta 1882. Participó en el Concilio Ecuménico I de Constantinopla. El concilio reconoció la legitimidad de su episcopado, puesta en duda por los adversarios. Cirilo es particularmente célebre por sus bellas catequesis, conservadas gracias a los apuntes de un estenógrafo, y que le merecieron el título de doctor de la Iglesia, que le confirió el Papa León XIII. Murió en el año 386 o siguiente. El 18 de marzo, como fiesta festiva, es ya muy antigua en Jerusalén, en el siglo V, y en general en Oriente. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen camino de Cuaresma. Os quiero.